¿Cuántas veces no te han dicho que debes aumentar la viscosidad del aceite en tu vehículo cuando éste presenta más de 100.000 o más de 150.000 kilómetros? O incluso nos han comentado que el color del aceite es un indicativo para hacer el cambio del aceite, ya que entre más oscuro, peor condición tiene este. También que nos han querido demostrar o dar una magnitud de la viscosidad de un aceite con los dedos, cuando esto no es del todo correcto. Soy el Sabi y acompáñame a descubrir la verdad sobre estos mitos. El primer punto a verificar es si debemos aumentar la viscosidad del aceite basándonos en el recorrido que se va acumulando en nuestro vehículo cada vez que vamos al trabajo, a la escuela de los hijos, incluso al supermercado y, por qué no, hasta en unas vacaciones en un largo recorrido. Para empezar, la respuesta directa a esta pregunta es no. No es correcto basarnos en este kilometraje, en este recorrido acumulado para cambiar la viscosidad del aceite en nuestro vehículo. ¿Esto por qué? Primer punto. En el tablero que encontramos en nuestro vehículo no tenemos como tal un medidor que se encargue de indicarnos cuánto desgaste ha tenido un motor. Solamente tenemos un tacómetro que nos indica cuántas revoluciones o a cuánta velocidad está trabajando el motor, un odómetro que nos indica cuántos kilómetros se han acumulado durante ciertos recorridos y un velocímetro que nos indica la velocidad a la que nos estamos desplazando cuando estamos haciendo un recorrido. También tenemos un medidor de temperatura para determinar la temperatura a la que está trabajando nuestro motor y también un medidor de combustible, que son los medidores más básicos que puedes encontrar en casi cualquier tablero que podemos ver en todos los vehículos que existen. Y entonces, si no tenemos un medidor de desgaste, es imposible determinar por recorrido cuánto desgaste ha tenido un motor. Segundo punto, los motores como tal tienen un aceite lubricante en su interior que se encargan de reducir al mínimo o incluso nulificar el desgaste que se puede percibir. La capacidad de un aceite lubricante para reducir a un nivel ínfimo el desgaste que se produce por el uso del vehículo está relacionado directamente con la calidad y el rendimiento con el que el aceite lubricante fue diseñado. Y esto es muy independiente de cada fabricante de aceite lubricante y con ello también de cada marca que existe en el mercado. Punto número 3. El desgaste que puede llegar a afectar a un vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento y en condiciones óptimas de mantenimiento es tan pequeño que ni siquiera puede ser percibido por el ojo humano. Hay que utilizar herramienta especializada para poder medir este desgaste. Sí, exactamente, solamente abriendo el motor es como podríamos realmente ver cuánto desgaste ha tenido un motor, ya que los espacios que hay entre los componentes que se mueven internamente en un motor son tan pequeños que tienen un tamaño muy similar a lo grueso de un cabello o incluso mucho menos. Entonces, si es de por sí muy difícil tratar de medir un cabello, ahora imagínate tratar de medir los espacios que hay dentro de un motor. Es casi imposible así a simple vista. Hay que utilizar herramienta especializada para determinar cuánto desgaste ha generado o se ha generado en ese vehículo y en ese motor para poder definir que es momento de cambiar como tal la viscosidad del aceite. Al tener en consideración estos 3 puntos, podríamos llegar a la conclusión de que no hay forma de saber cuánto desgaste ha tenido un motor a menos que lo desarmemos y pues midamos cuántas micras de desgaste se han generado por el uso del vehículo. Sin embargo, no es del todo cierto. La forma en la que podríamos nosotros determinar cuándo es adecuado cambiar la viscosidad del aceite, en este caso aumentar la viscosidad del aceite en nuestro vehículo, podría ser incluso bastante sencilla. El primer punto que podríamos evaluar para ello es preguntarnos cuál es la viscosidad que hemos estado usando o cuál es la viscosidad que me recomienda el fabricante que utilice nuestro vehículo. Este va a ser nuestro punto de partida. Por lo general, la gran mayoría de vehículos en el parque vehicular, un 80%,
nos sugieren que utilicemos un 5W30 o un 10W30. Y ese es el aceite que deberíamos continuar utilizando sin importar el kilometraje que se acumule en el odómetro que tenemos en el vehículo. También podemos llegar a generar una inspección mecánica llevando el vehículo con un especialista a que le realice una prueba de compresión. Él sabrá, de acuerdo a los parámetros para los que está diseñado el vehículo en esta prueba de compresión, si ya es adecuado o no generar un aumento de viscosidad. Si la compresión se mantiene en los parámetros adecuados, la viscosidad se debe también mantener. Si la presión de la compresión se pierde, es momento de escalar en viscosidad. Lo segundo que vamos a evaluar es si el color del aceite lubricante ya usado dictamina el momento de hacer el cambio del aceite lubricante en nuestro vehículo, o incluso si este nos indica si le cambiaron o no el aceite con nuestro mecánico. Nos podríamos dar cuenta muy fácil de ello, de ser así con el color, sí o no. La verdad es que esto también es un mito. No es posible calificar la calidad del aceite o si ya este debe ser cambiado con el color que este toma. Y esto en esencia es debido al combustible. ¿Por qué por el combustible? En la actualidad la gran mayoría de los vehículos, a excepción de los vehículos eléctricos, utilizan combustible para funcionar, ya sea gasolina, ya sea gas y ya sea diésel. Estos combustibles o cualquier cosa que se combustione como tal o que se queme genera un residuo. Este residuo generalmente lo conocemos como ceniza y esta ceniza tiene un color característico. Este color puede ser gris, color café oscuro, gris oscuro o incluso negro. Para tenerlo en consideración, el motor empieza a generar esta combustión, por lo tanto genera esta ceniza o también llamado hollín, lo cual propicia que se quiera empezar a acumular dentro del motor, a generar depósitos de carbón. ¿Qué es lo que hace el aceite lubricante? El aceite lubricante se encarga de ayudar a limpiar el motor para que estos depósitos no se generen, de tal manera que lleve ese hollín hacia el filtro del aceite dejándolo ahí. Sin embargo, varias de estas partículas de cenizas o de hollín se van disolviendo en el aceite en el recorrido que van tomando, provocando una pigmentación en el aceite lubricante, lo cual es normal desde la primera combustión que se genera al momento de encender nuestro vehículo. Es decir, que pese a que hace 5 minutos le hayamos cambiado el aceite lubricante a nuestro vehículo y este pues tenga un color ámbar o el color que llegue a tener de acuerdo a su color característico en sus condiciones de nueva, ¿qué va a pasar si nosotros ya, aunque sea utilizamos 5 minutos el motor para que el aceite lubricante se asiente, para que empiece a trabajar con nuestro motor? Pues el aceite se va a pigmentar de una tonalidad oscura de igual forma. Es por ello que no es posible identificar o llegar a calificar como malo a un aceite usado que ya se encuentra con un color oscuro, ya que por el simple hecho del combustible que se utiliza adopta este color. Esto como tal ya nos impide a nosotros saber en qué momento realizar el cambio de aceite lubricante en nuestro vehículo. No es así en realidad. Todavía contamos con varias fuentes de información e incluso algunas herramientas que nos pueden ayudar a identificar en qué momento es el más adecuado generar el cambio de aceite lubricante. El primer elemento, la primera herramienta, por decirlo así, que podemos nosotros abordar para poder verificar esta información es el manual del fabricante. En el manual del fabricante, en la mayoría de los vehículos que yo he observado, nos indican que el cambio se debe hacer entre los 5.000 hasta los 10.000 kilómetros, dependiendo del producto lubricante que ellos recomiendan. Sin embargo, hay marcas de aceites lubricantes que hacen productos cuyas vidas o tiempos de periodo de vida tienen como tal un periodo más extendido, pudiendo abarcar entre los 7.500, 15.000 o hasta 30.000 kilómetros, dependiendo del producto, también dependiendo de la aplicación a la que este va dirigido. Con esto sobre la mesa ya es posible para nosotros determinar un periodo de cambio para el aceite y no basarnos en el color. También hay que considerar el filtro del aceite
para que empaten los periodos de tiempo de vida recomendado por el fabricante tanto del aceite como del filtro. Por último, de acuerdo a lo que nos han comentado sobre si es adecuado revisar la viscosidad o la condición del aceite lubricante que hay en un vehículo con los dedos, también déjame decirte que esto es incorrecto. Para empezar, los motores de combustión interna están hechos de metal, así que el medidor debería ser al menos del mismo material con el que va a trabajar, y pues lo que tenemos aquí en nuestro dispositivo de medición, que muy coloquialmente se le conoce en la industria automotriz como dedómetro, es un instrumento que realmente no está calibrado para identificar, por decirlo así, la viscosidad. La viscosidad también es una propiedad del aceite que nos indica su fluidez. Entre más rápido fluye o más rápido se mueve, tiene menos viscosidad, y entre más lento se mueve, su viscosidad es mayor. Al tenerlo aquí como estirándolo y no estar viendo cómo fluye, no podríamos definir realmente cuál es la viscosidad del aceite. Más bien estaríamos tratando de medir una especie de elasticidad. Así que esto no es tampoco correcto. Por último, el aceite cuando está nuevo, si nosotros lo tocamos, podemos llegar a contaminarlo. Sin embargo, cuando este está usado, puede llegar a generarnos alguna afección, ya que los motores están hechos de metales de varias aleaciones en las que se pueden incluir el plomo. Y este material es muy nocivo para la salud del ser humano. Así que si no hay necesidad de tocar el aceite con las manos, es preferible no hacerlo. Si el contenido de este video te gustó, no olvides darle like y compartir. También poner en los comentarios si quisieras saber más sobre estos temas, o incluso si quieres que desarrolle un poco más estos mitos que acabamos de ver y cómo desmentirlos de una forma más sencilla o incluso una forma más especializada. No lo olvides, soy el Xavi y nos vemos en la próxima.